¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo se deshace un imperio? ¿Y qué nace de sus cenizas? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la increíble transformación de Hispania entre los siglos V y VII. Un cambio que, casi en silencio, no solo cambió el poder y la economía, sino que puso las primeras piedras de lo que sería la Edad Media en la península. Es que, la llegada de los pueblos germánicos no fue solo un cambio de gobernantes o de fronteras en un mapa, fue algo mucho más profundo, una auténtica metamorfosis silenciosa que cambió la sociedad desde dentro. No se trata de una ley o un decreto, no, fue la vida misma, por pura necesidad, la que tuvo que reorganizarse por completo. Para entender bien todo este proceso, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, veremos cómo se derrumba el mundo romano. Después, cómo el campo pasa a ser el centro de todo. Analizaremos esa nueva sociedad tan dividida que surge y cómo nace la dependencia personal, que es, ojo, la semilla del feudalismo. Y al final, ataremos todos los cabos para responder a una pregunta clave. ¿Tuvo algo que ver esta nueva sociedad con la caída del reino visigodo? Y todo empieza aquí, con la gran crisis del siglo V. Y no hablamos de una crisis económica cualquiera, Hablamos de la ruptura total con un estilo de vida que llevaba siglos definiendo Hispania. Un mundo de ciudades, de comercio, todo eso, de repente, se vino abajo. El cambio es que es brutal. Pasamos de una Hispania romana que bullía de actividad, centrada en sus ciudades, en el comercio, en el dinero, a una Hispania posromana que se vuelca por completo en el campo. La economía se vuelve agraria, de subsistencia. Es un giro de 180 grados que lo cambió absolutamente todo. Pero, ¿por qué se vaciaron las ciudades? La clave es una palabra: inseguridad. Las rutas comerciales ya no eran seguras, el peligro estaba por todas partes, y las ciudades, que antes eran el corazón de todo, se convirtieron en lugares peligrosos. ¿Qué hicieron las élites hispano-romanas? Pues lo que haría cualquiera: coger lo importante y refugiarse en sus grandes fincas en el campo. La seguridad pasó a ser lo más valioso. Y claro, esta huida de las élites no fue una simple mudanza, marcó el inicio de una nueva era. Con las ciudades cada vez más vacías y sin importancia, todo el centro de gravedad, el poder, la economía, la vida social, se desplazó a un nuevo escenario, el campo. La palabra que define esta nueva economía es autarquía. Imaginemos cada gran finca, cada villa, como si fuera una pequeña isla, un mundo en miniatura que se basta a sí mismo. El objetivo era producirlo todo allí mismo: la comida, la ropa, las herramientas. El comercio a gran escala, tal y como lo conocían, prácticamente desaparece. La economía se cierra, se vuelve local. Este cambio económico tan radical tuvo una consecuencia social tremenda. Al desaparecer el Estado romano, también desapareció su protección. Y en ese vacío de poder, la sociedad se partió en dos. Se polarizó de una forma muy clara. La división era tajante. Por un lado, una élite muy pequeña, pero con todo el poder, los grandes terratenientes. ¿Y quiénes eran? Pues la antigua aristocracia romana, los nobles visigodos y la Iglesia, que cada vez tenía más poder. Y por otro lado, pues todo el resto, una inmensa mayoría de gente humilde y sobre todo dependiente. La clase media, por así decirlo, se esfumó. Y aquí viene la clave de toda la Edad Media. ¿Cómo se llega a esa situación de dependencia? Pues en el fondo fue un trato, un intercambio durísimo. Se renunciaba a la libertad personal a cambio de lo más básico, de poder sobrevivir. La figura clave aquí es el colonato. Y fijaos en la paradoja: un colono, sobre el papel, era una persona libre, pero en la práctica estaba atado a la tierra de un señor. No podía marcharse y tenía que darle una parte de lo que cosechaba. A cambio, protección. Esto es, sin ninguna duda, el origen directo de los siervos de la Edad Media. El proceso era casi inevitable. Pongámonos en la piel de un pequeño campesino libre de la época. No hay un Estado que lo proteja, hay bandidos, abusos. ¿Qué hace? La única salida lógica era ir a ver al señor poderoso de la zona y pedirle protección. El precio de esa seguridad era altísimo: entregar su tierra y al final su propia libertad. Era un pacto por la supervivencia que lo ataba de por vida. Mientras tanto, arriba del todo, la élite se hacía fuerte. Los nobles visigodos, que habían llegado como conquistadores, se acabaron mezclando con la antigua aristocracia terrateniente hispano-romana. Y a este grupo se unió la Iglesia, que fue acumulando muchísimas tierras. Al final, todos tenían el mismo interés: controlar la tierra, porque la tierra era la única fuente de riqueza y de poder que quedaba. Así que, si juntamos todas las piezas del puzzle, un poder que se va al campo, una sociedad rota en dos y esas relaciones de dependencia personal,
Lo que tenemos son todos los ingredientes del feudalismo. La sociedad que dominará los siglos siguientes ya estaba naciendo aquí. O sea que, para resumir, esta es la foto final de la Hispania visigoda. Un mundo rural que se ha comido por completo al urbano. Una economía agraria y de autarquía, una sociedad basada en la dependencia entre señores y campesinos y, en definitiva, un sistema donde todo el poder y toda la tierra están en muy, muy pocas manos. Y esta estructura social nos lleva de cabeza a la pregunta final, la que lo conecta todo. ¿Con esta sociedad era el reino visigodo un reino fuerte? ¿O era en realidad un gigante con los pies de barro, incapaz de defenderse de verdad? Vamos a pensarlo un momento. Con una élite que lo tiene todo y una masa enorme de campesinos atados a la tierra, sin libertad, sin nada propio que defender, ¿de verdad podía esta sociedad unirse para defender el reino si llegaba un enemigo de fuera? La historia nos dio una respuesta muy clara y muy rápida. Cuando llegaron los musulmanes en el 711, una parte gigantesca de la población no tenía ningún motivo para luchar. ¿Defender las tierras de un señor que los tenía casi como esclavos? ¿Para qué? Esa falta de unión social fue una debilidad mortal y fue un factor clave en el rapidísimo derrumbe del reino visigodo, y nos deja una reflexión que sigue vigente hoy. ¿Qué valor tiene un reino si la mayoría de la gente que vive en él no siente que sea suyo?